El petróleo y sus derivados. Los integrantes de mi grupo son María Orozco, Valentina Carmona, Valeria Cobo y mi persona Alicia London y somos del grupo de 11.2. El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente de carburos insolubles en agua. También es conocido como el oro negro, petróleo crudo o simplemente crudo. Se produce en el interior de la tierra y se extrae mediante la perforación de pozos. En condiciones normales de presión y temperatura, es un líquido butiminoso que puede presentar una gran variación en diversos parámetros como color, viscosidad, densidad, capacidad calórica, etc. Estas variaciones se deben a la diversidad de concentración de los hidrocarburos que se componen en la mezcla. Eso hace que el petróleo de cada pozo o fuente sea distinto al otro y además no es un recurso renovable. Origen del petróleo. El petróleo es uno de los hidrocarburos de origen fósil fruto de la transformación de materia orgánica procedente del zooplancton y algas depositadas en grandes cantidades en fondos anóxicos de mares o zonas lacustres del pasado geológico. Fueron posteriormente enterradas bajo pesadas capas de sedimentos. Estos hidrocarburos se pueden originar a partir de restos de plantas y microorganismos enterrados durante millones de años y sujetos a distintos procesos físicos y químicos. La transformación química craquea natural, debido al calor y a la presión durante la diagénesis, produce en sucesivas etapas desde betún a hidrocarburos cada vez más ligeros, líquidos y gaseosos. Estos productos ascienden hacia la superficie por su menor densidad gracias a la porosidad de las rocas sedimentarias. Historia del petróleo. El petróleo se conoce desde la prehistoria. La Biblia lo menciona como betún o como asfalto también. Los indígenas de la época precolombiana en América conocían y usaban el petróleo, que les servía de impermeabilizantes para embarcaciones. Durante varios siglos los chinos utilizaron el gas del petróleo para la cocción de alimentos. Sin embargo, en el siglo XVII las aplicaciones que se le dan al petróleo eran muy pocas. El primer pozo de petróleo moderno lo perforó en 1859 Irving Dray, en Pensilvania. En los Estados Unidos, y después de meses de esfuerzo, el petróleo brotó espontáneamente de un pozo de 21 metros de profundidad, pero no fue sino hasta 1895, con la aparición de los primeros automóviles, que se necesitó la gasolina, ese nuevo combustible que en los años posteriores se consumiría en grandes cantidades. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, antes de 1914, ya existían en el mundo más de 1 millón de vehículos que usaban gasolina. La importancia del petróleo. El petróleo es el recurso natural más importante de nuestros países industrializados y es fácil de entender, porque muchos de los elementos y productos se derivan de este recurso no renovable. Es fuente de energía. Podemos utilizarlo en nuestros vehículos, fertilizantes agrícolas, juguetes, detergentes, etc. Y la economía mundial se ha desarrollado gracias a este petróleo como su sangre vital durante más de 100 años. Se sabe que este es responsable de aproximadamente el 2,5% del PBI, la economía mundial, y representa un tercio del suministro de energía primaria de la humanidad. El uso histórico de las fuentes de energía más baratas y concentradas, como el petróleo, es una de las causas más directas de crecimiento económico y aún más importante, mejora considerablemente la condición humana. En pocas palabras, mejora fuentes de energía, aumenta la productividad. Si no fuera porque las emisiones de CO2 que genera el petróleo y el gas serían una fuente de energía perfecta, y a pesar de ello el petróleo es riqueza para cualquiera que lo utilice. Los derivados del petróleo son 12. El primero, gasolina y otros combustibles. Probablemente el derivado más claro del petróleo es la gasolina, ya que es el principal combustible empleado por los métodos de transporte motorizados, tanto públicos como privados. El segundo es el gas butano, ya que ese se emplea en cocinas e incluso en distintas industrias. Es uno de los productos del petróleo, ya que se trata de un gas licuado generado a partir de la destilación del petróleo. El asfalto. Este recubre en nuestras carreteras, que también es un producto semisólido procedente del crudo. Es el residuo de la destilación del petróleo. Además de la carretera, también se utiliza para impermeabilizar y para elaborar tejas. Plásticos. Uno de los materiales más utilizados hoy en día es el plástico, ya que suele, por norma general, ser un producto derivado del petróleo. El quinto, fertilizante. Puede parecer extraño que el petróleo pueda convertirse en una sustancia que contribuya al crecimiento de las plantas, pero lo cierto es que tras varios procesos químicos puede llegar a transformarse en una fuente de amoníaco similar al estiércol. El sexto, algunos productos empleados en la producción de elementos textiles son también productos derivados del petróleo. Es el caso del poliéster o el nylon.
El séptimo, detergente. Los detergentes que utilizamos para lavar la ropa también son productos derivados del petróleo, a pesar de tener una función muy diferente a los materiales que hemos visto hasta ahora. El octavo son las pinturas y el disolvente. Aunque no en todos los casos, pinturas, colorantes y disolventes de todo tipo a menudo se han producido a partir de los materiales generados a partir del petróleo. El noveno producto que se deriva del petróleo son los jabones, el perfume, los tintes y los cosméticos. Puede parecer sorprendente para algunos productos cosméticos, jabones y perfumes suelen tener componentes derivados del petróleo, como el petrolato o algunas de las sustancias volátiles que se utilizan en los perfumes. El 11 son los productos alimentarios. Algunos de los aditivos que se emplean en la preservación o el tratamiento de los alimentos procede también del procesamiento del petróleo. Modificadores o potenciadores del sabor, edulcorantes o colorantes son algunos ejemplos. También muchos complementos alimenticios o vitaminas tienen algún componente derivado del petróleo.